Bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más de Podcast Sostenible. Esta vez ya estamos con el podcast número 5 y tenemos con nosotros a Madeleine y a Mia, que nos van a hablar de la iniciativa Portam a l'Hort, un huerto que está ubicado en la zona de Nou Barris. Hola Madeleine y Mia, ¿qué tal estáis? Hola, buenas tardes a todas. Encantados de teneros aquí y de charlar un rato con vosotros. Gracias. Si os parece, podemos empezar porque nos contéis un poquito quién sois, cómo empezasteis vuestra vinculación con el huerto. Si quieres empezar, por ejemplo, Madeleine. Vale, me llamo Madeleine, yo soy alemana y llevo casi 20 años en el mundo cooperativo y en los últimos 7 u 8 años me dedico a la economía circular, Resitio Cero. Entonces, durante 2012-2019 estaba trabajando en Tailandia en una universidad, enfocando a la producción de plástico, y en 2019 he vuelto a Barcelona. Y después de haber vivido en una ciudad como Bangkok con 14 millones de personas y muy pocos espacios verdes, la verdad estaba con ganas de ir a una ciudad que tenía más espacios verdes, que ya buscame un huerto, pero me enfoqué a un poco no un huerto individual y más comunitario. Entonces, a través de un círculo dedicándose a la permacultura, conocido uno de los voluntarios, al Juan, y me ha introducido al huerto, y lo que me ha gustado mucho en el huerto era la conexión, porque había visitado varios huertos en Barcelona, y para mí siempre ha sido importante la conexión a través del corazón. Y es a entrar en el huerto y conociendo a los otros voluntarios me sentí enseguida como en casa. Y desde entonces empezó el verano de 2020 mi jornada con Portam a l'Hort. Muy bien. ¿Mia? Sí, bueno, yo soy Mia igual. Yo hice agraria y forestal en su día. También empecé a formarme en permacultura a finales de los 90. Y sí, precisamente en una formación de permacultura aquí en Barcelona, sí, aquí en la ciudad, con la intención de un poco reciclarme hacia la permacultura social y urbana, que bueno, hasta ahora yo había pues trabajado más en lo rural. Conocí a una persona también del huerto que me invitó a pasar por allí, y aunque yo no vivo en Barcelona, pues como dice Madeleine, es un espacio realmente muy amoroso y que te encuentras muy bien cuando entras ahí a participar. Sí. Y contarnos un poquito, Portam a l'Hort da nombre a lo que sería el huerto, ¿es una iniciativa en concreto? Sí, es una iniciativa que comenzó con la Asociación de Vecinos de Puerta en 2012, cuando salía un proyecto que se llama Plan Weeds, que es una iniciativa vacíos urbanos con implicación territorial y social a través del Ayuntamiento de Barcelona, en dar a 20 espacios vacíos o solares vacías que antes sean un parking o un espacio para una casa. Entonces, para darles el uso social y comunitario, porque antes se encontraban en el desuso. Entonces, querían un poco dirigirlo a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Entonces, la Asociación de Vecinos quería, aparte de ofrecer solo un espacio público, también vincularlo un poco con la educación, y con la educación más medioambiental.
Entonces empezaron en 2012 y ya han pasado varios voluntarios y cada uno ha traído su semilla al huerto. Entonces nosotros nos encontramos casi en el año 8 con cambios nuevos, etc. Pero la verdad se ha crecido muchísimo y es bonito de verlo. No sé si quieres añadir algo, Mía. No, bueno, yo desde que llegué, pues sí que he recogido un poco la actividad, los grupos que habían pues hace unos 2 o 3 años y el relevo que se está dando, que sí que se ve un poco, pero todavía hay un movimiento de personas nuevas y ahí sí que empieza a haber otras visiones, otras misiones de cómo seguir con este espacio. Porque todas las personas que colaboráis, entiendo que sois voluntarias. Sí, correcto. Entonces, cada mes tenemos, cada tercer sábado de mes tenemos una asamblea y reflexionamos un poco con quién hemos trabajado, las entidades que quieran trabajar con nosotros, porque estamos en la calle Pífera, está muy cerca a las instituciones educacionales, entonces muchas escuelas tienen intereses, también entidades de gente con discapacidad. Entonces formamos un poco un vínculo, ¿sabes? Que es un jardín que donde no solo plantamos hortalizas o plantas ornamentales, medicinales, plantas locales, pero también creamos una relación con el vecindario de Portam. Eso es, cuéntanos un poquito más qué hacéis en el huerto, cómo funcionáis, qué actividades ofrecéis, si es que además de plantar diferentes cosas, pues eso, hacéis algún otro tipo de actividad. Con las... vale, Mía, empieza tú, sí, perdón. Gracias, perdóname. No, este espacio es bastante integral en el sentido de que es integrativo, cualquier persona puede entrar y participar en lo que más le interese o le plazca en ese momento, ¿no? Aparte de lo que es el cultivo, porque el nombre dice pues un poco que es un huerto, no cortan, pero realmente es un espacio donde la gente se relaciona, fuera puede continuar sus actividades diferentes del huerto. Es un punto de unión, ¿eh? Es una isla dentro de Porta donde sí, se hace huerta, pero se hacen talleres, se hacen comidas, se hacen diferentes talleres y prácticas manuales. Bueno, sí, un poco de todo. Ujú. Madeleine, si querías. Sí, por ejemplo, el año pasado y reflexiono un poco que como me enfoco a la economía circular y a mí me cuesta la enseñanza en una aula más, porque yo soy más práctica. Entonces, mis estudiantes que estudian un programa de máster en Barcelona, la gestión y mantenimiento de espacios protegidos y recursos naturales, entonces les invito siempre a venir al huerto y entender mejor la economía circular. Hacemos talleres de plantas comestibles cuando vienen los vecinos y observan cuáles plantas reconocen y ellos mismos conocen de sus tiempos anteriores, porque se ve con estos talleres de plantas comestibles o medicinales que mucho conocimiento se ha perdido. Cuando vienen a las escuelas para ayudarles a entender qué es un huerto y la función en el huerto, entonces hacemos actividades muy dinámicas con ellos. Tuvimos también, yo creo los más jóvenes que hemos tenido tenían 2 a 3 años, que ha sido un reto. Sí, y entonces les enseñamos el vermicompostaje,
porque hay mucho miedo a los insectos, a los lombrices, y queremos quitar un poco este miedo, porque al final yo creo que la naturaleza se ha alejado a veces demasiado de nuestras vidas y devolver un poco esto, la vida natural, y que vivimos todos juntos y sabemos respetar el espacio de cada uno. Y cuando hacéis este tipo de actividades, ¿suelen tener una buena acogida? La mayoría depende. Las escuelas normalmente nos contactan en privado, entonces creamos el huerto. Hay otros talleres, por ejemplo, talleres que compartimos a través de redes sociales. Hay también actividades a través del Ayuntamiento de Barcelona o la Xarxa de Rego Alitzem. A través de ellos siempre hay interés. Pero yo creo a veces cuando hay eventos que hay demasiados talleres, entonces la gente no sabe en dónde ir. Si lo difusamos a través de nuestros contactos, sí hay interés. Pero yo creo aún, y es por temas COVID, por las restricciones de números, aunque estamos en un espacio abierto, yo creo que a veces la gente no está segura si pueden venir o no. Ahora que comentas esto, si alguien quiere participar, quiere ir al huerto, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿O qué vías de contacto tiene, de colaboración? Nos pueden contactar, y ahora estoy mirando para no hacer un error a través del correo electrónico, que es espera, ahora tengo que mirarlo No te bien. preocupes, que igualmente luego lo escribiremos todo, en la Vale, descripción. perfecto. Tenemos un email también si alguien vive en la zona del huerto y tiene un tempito, cada tercer sábado del mes tenemos asamblea, o a través del Instagram por Tamalot o el Facebook. Normalmente soy la persona que contesto yo las redes sociales, porque nos gustaría tener más gente que nos ayudan, porque es un espacio de casi 500 metros cuadrados. Ostras. Ujú. Sí. No es un balcón, es un poco más grande, y se nota que necesitas varias manos de ayuda. Vale, o sea, por redes sociales y el Sí, email, ¿verdad? exactamente. Muy bien. Bueno, y directamente pues se pueden acercar, como decía antes, cuando quieran, que Portan está en el carrer Piferrer 122, delante de Loret City. Y estamos abiertos pues ahora mismo 2 días a la semana. Quiero decir sin cita previa, ¿no? Porque sí que hay grupos que tienen ahí un calendario marcado y utilizan el espacio con sus llaves, pero cuando se abre para todo el mundo, pues creo que, si no me equivoco, ahora es el jueves por la tarde Sí. y el sábado por la mañana. Entonces, bueno, también es muy normal que la gente que pasa por la calle entra, pregunta, se da una vuelta, le atendemos a ver qué, bueno, pues si quiere saber algo o tal. Pero sí, en este momento, pues sí que falta un poco de gente bueno, que se ha ido yendo hacia otros lugares, sobre todo con este tiempo de la COVID, y ahora pues sí que nos falta un poco de manos, como decía Madeleine. Tienen que Pero llegar nuevas energías. sí, 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 sí. Ahora hay un cambio, como decía antes, de visión, y bueno, pues también como más gente participe, pues mucho mejor, ¿no? Sobre todo que sea del barrio. ¿Queda alguna parada de metro cerca, así la más cercana? uf, muy buena pregunta, porque yo vivo en otro barrio también y nunca he cogido el metro. Sé que con el bus se puede acercar. Metro no estoy segura, tendría que buscarlo,
y ponerlo en la explicación Sí, mejor. por curiosidad, si Sí. lo sabíais. Sí. Vale. Luego también leía en la descripción que enviasteis que es el único de la ciudad que se enfoca en la permacultura. Sí. Mira que esto es un poco tu Sí. parte. Gracias. Sí, desde hace como unos 3 o 4 años, con las personas que un poco lideraban la actividad, pues ya tenían una visión diferente, más agroecológica, pero últimamente pues se está dando un cambio de rumbo total a la permacultura, por la sencilla razón de que la permacultura pues es un método de diseño que engloba todos los aspectos de nuestra vida. Y en las ciudades, que vivimos más del 80% de la población mundial en ciudades, pues es donde tiene más impacto. Y claro, la gente en las ciudades normalmente pues es lo típico, ¿no? Pues digamos ese estrés, los ruidos, las prisas y tal. Y bueno, un poco como decía antes, no es una isla donde la gente pues entra y el rato que está ahí, que muchas veces lo que pasa es que la gente desea de que llegue el día que le toque ir al huerto o pueda ir al huerto para tener ese espacio de salud emocional muy importante, de salud física también, porque uno se puede mover hasta donde él quiera, es en comunidad, entonces te comunicas mucho y haces grupos para diferentes actividades y, bueno, pues programas salidas o programas, los talleres o las actividades que se van a hacer. Quiero decir que la permacultura entra ahí como la parte social, personal social, humana, y luego hay la parte pues, más de tocar tierra o de materiales, ¿no? Ahí, pues como decía Madeleine, pues tenemos un compostador con 3 fases, muy bien gestionado. Luego hay un lombricompostero también, para sacar ahí un buen producto para el plantel. Quiero decir, el agua también la gestionamos con mucho cuidado. Todo esto entra también en la sostenibilidad social, emocional de la gente y también física, como un lugar en la ciudad donde hay pájaros, hay insectos, está lleno de flores. Es como una pequeña isla de naturaleza y de bienestar en la ciudad. Muy interesante esto que comentas de la sostenibilidad emocional y entiendo que habéis observado que hay un impacto directo y beneficioso con la salud mental, ¿no? de las personas que colaboran y participan. Totalmente. Yo tengo que decir, había vuelto a Barcelona en 2019 y está encerrado 3 meses después. Mi vida era muy activa, he trabajado mucho con jóvenes en Bangkok y por toda Asia. Y de repente estaba encerrada y en un país, aunque conozco Barcelona, pero he vuelto una persona completamente diferente, porque yo mi vida de permacultura comenzó en el sudeste asiático. Y entonces encontrando el huerto me ha salvado el último año, porque la verdad los cambios drásticos profesionalmente y también viviendo en una ciudad muy distinto, culturas distintos. Para mí, los 2 días a la semana que voy es como para mí, puedo respirar, me siento renovada, aunque a veces no quiero volver a casa, porque es un espacio que yo creo que con la naturaleza hay que aplicar y tener más espacios así, porque sí, compartiendo con los otros voluntarios, la mayoría se sienten así. Es un espacio que le da paz mental, paz interior, porque no te sientes solo, porque muchas veces con el COVID estamos todos en casas y nuestra vida es delante de una pantalla. Y cuando estás en el huerto te sientes humana otra vez.
Luego también os quería preguntar, ya también para ir cerrando, si habéis identificado pues buenas prácticas o ideas, cambios sencillos que las personas que nos estén escuchando puedan hacer pues desde ya, desde casa en su día a día. Sí, por ejemplo, hablábamos del compost, ¿no? Es una práctica que luego la gente cuando va viniendo a este espacio, aporta, va viendo, ¿no? Que la gente pues trae su bolsa o su cistella, ¿no? Con el compost, con los restos orgánicos, que los tiene que poner en un cajón, que hay más fases. Ah, luego también se reciclan muchos materiales para construir o hacer actividades o talleres, o sea que reutilizamos materiales. Se producen de una manera así muy natural muchas plantas para las vecinas y vecinos que pasan por ahí por el barrio, y hay una mesita ahí en la entrada donde pueden adoptar plantas o hay gente que también nos trae plantas. Bueno, hay un circuito ahí, ¿no? No solo de materiales, sino emocionales también que fluyen, ¿no? Por ese espacio. Entonces, sí, hay un impacto de sostenibilidad importante. No sé si También, Madeleine quieres añadir alguna cosita más o alguno de los dos si queréis comentar algo que pues no nos hayamos olvidado de mencionar o que creáis que pueda ser interesante. De ideas tengo muchas, porque al final en nuestra casa hemos convertido todo para que no salen residuos de la casa, porque siempre mi pensamiento es cuál es el impacto de la comida que traigo a casa, el embalaje. Entonces, y en Barcelona es bastante fácil, depende de dónde compras, pero en los mercados, etcétera, realmente denegar los bolsos de plástico, empezar más con conversaciones con los productores locales y intentar evitar comprar productos que tienen un transporte con emisiones de carbono muy lejanos y enfocarse un poco. Necesito comer fresas de otros países o kiwis de Nueva Zelanda. Es observar un poco nuestra huella de carbono al día y intentar reducirlo, porque al final si queremos que sea Barcelona una ciudad sostenible, necesitamos cada uno aportar algo. Y yo creo que cada cosa que podemos hacer, al final el impacto puede ser muy positivo si hacemos todo un poquito. Está claro que sí. Mía, ¿quieres comentar algo más? Si no, si os parece, lo dejaremos Sí. aquí. sí, solo incidir un poco en lo que es el tema de la alimentación, de la alimentación próxima, ¿no? Kilómetro cero o así. El huerto ahora mismo y nunca desde los últimos años ha sido como muy para la autosuficiencia de la gente que participa. No es un huerto alimentario por sí. Sí que se cultivan cosas, pero lo que más hacemos son red con otras entidades y dar esa idea, esa mentalidad. Por ejemplo, estamos en contacto con redes de intercambio de semillas y de gente que te puede traer las estellas, productores locales. Esa educación de consumir de lo próximo, de lo ecológico si puede ser, y un poco la idea esa, porque para que la gente si viene a visitarnos que no se encuentre que es un huerto típico que está lleno de hortalizas y de verduras. Hay algunos parterres que hay verduras, pero hay muchos que hay flores, hay aromáticas, hay medicinales, hay diversidad y sobre todo gente que se mueve, que participa y en todos los ámbitos de la vida.
Sí, entiendo que sea un espacio, pues eso, ¿no? De compartir ideas, crear nuevas sinergias, un espacio de compartir, ¿verdad? Ujú. Eso Sí, es. exactamente. Y que nadie tenga miedo. Si la puerta está abierta, que todos estáis más que bienvenidos y estamos siempre felices cuando la gente quiera venir, porque entendemos que a veces en Barcelona hay una cercana inseguridad porque la gente piensa que no hay huertos para la comunidad y hay huertos diferentes, pero el nuestro es comunitario y yo creo que cuando creces algo en común y sabes, por ejemplo, si unos días no puedes venir y vuelves y otra persona te ayuda, ¿sabes? Si tú has plantado algo que tienes una conexión con tu corazón, esto es lo más bonito y por eso me he alejado de tener un espacio individual porque la verdad entre todos es otro estilo de vida porque al final creamos una comunidad de resiliencia, de felicidad y la verdad cuando comemos juntos y charlamos parece el mundo está perfecto y estoy invitando a todos que escuchan de venir y aunque no tienen conocimiento, todos empezamos un día y yo creo juntos podemos conseguir algo muy bonito. Pues muy bien, ya lo sabéis, la puerta de Porta Malor de Nou Barris en Porta está abierta, así que animaros a pasar. Muchas gracias por vuestro tiempo. Creo que ha sido una charla súper interesante. Muchas Sí, gracias, Lorena, por la invitación y por dejarnos este espacio para compartir.